106.5. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana, este lunes 24 de marzo del año 2014. Buenos días a todo el equipo: María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana: Yuri Rodríguez, Cristóbal de Chance, Humberto Paniagua, Andrés Martínez y Hansel García. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Jova Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. A las 7:02, nuestro primer comentario está dedicado a la figura del expresidente del gobierno español, don Adolfo Suárez. Adolfo Suárez no falleció ayer en una clínica de Madrid. Adolfo Suárez había fallecido hace algunos años. Hace algunos años que se había extinguido la figura de Adolfo Suárez, por lo menos en la parte física, aunque su cuerpo aún conservaba vida. Pero lamentablemente el presidente Adolfo Suárez padeció una enfermedad degenerativa y su mente era totalmente blanca. Encefalograma plano era su mente, la mente del presidente Adolfo Suárez, ya desde hace tiempo. Qué lástima. A veces este señor era llevado a una clínica para recibir tratamiento o era conducido de un lugar a otro. Los españoles le veían, incluyendo los niños, y todos sabían quién era Adolfo Suárez. Sin embargo, el único que no sabía quién era él era ya Adolfo Suárez, que había perdido totalmente la memoria. Y esto fue una situación sumamente lamentable, porque incluso muchos episodios importantes no han podido contarse con todos los detalles de los que disponía el expresidente Adolfo Suárez por este fallo a la memoria. Tendrá en muchos casos la literatura que hacer el papel que no pudo hacer la historia, porque solo la literatura podrá recrear las cosas que habían en aquella mente, pues totalmente en blanco, esa mente totalmente ida, después que el presidente Adolfo Suárez perdió la memoria. Ahora bien, los que nunca deben perder la memoria de lo que representó Adolfo Suárez son los españoles. Y con los españoles Europa. Y con Europa todos los amantes del sistema democrático. El cuerpo que quedó sin vida en el día de ayer del hombre que había muerto hace varios años, este cuerpo que quedó sin vida ayer encarnaba a uno de los demócratas más grandes que ha conocido el mundo.
don Adolfo Suárez. El padre de la transición española, de la transición de España a la democracia, el motor de la transición de España a la democracia. Un hombre que mostró en esa etapa en la que la historia de su país los requirió una entereza, una sabiduría para conducir un proceso, buscando consensos, pero con posiciones muy firmes y enfrentando presiones de uno y de otro lado, en un proceso que, de no haber contado con una figura como la de Adolfo Suárez, se hubiese revertido. Y después de haber hecho todo lo que hizo, no se sintió dueño de lo que hizo. No se sintió una persona imprescindible, sino que cuando entendió que su permanencia en el poder, su permanencia en la presidencia del gobierno español, ya no iba a ser un elemento de unidad, cuando entendió que su permanencia en la presidencia del gobierno español podía incluso afectar sus propios aportes, entonces Adolfo Suárez tuvo la dignidad de dimitir, y de dimitir desde el poder para que España siguiera avanzando, porque es de los líderes que ha dado ejemplo en la humanidad de que su liderazgo no está por encima de sus objetivos y de el bienestar de su país. España ha tenido grandes presidentes, la transición ha tenido grandes figuras en la presidencia de España, y yo creo que en su momento todas han hecho sus aportes. En la transición española, si la memoria no me traiciona, tenemos primero el aporte, la siembra del más grande de todos los presidentes de los gobiernos españoles, que ha sido don Adolfo Suárez. Después de don Adolfo Suárez viene Leopoldo Calvo Sotelo, que apenas dura 18 meses en la presidencia del gobierno español, pero la historia de sus aportes está allí, y probablemente ha sido la figura en términos intelectuales más consagrada de las que hayan pasado por la presidencia del gobierno español, porque no era don Adolfo Suárez, a diferencia de Calvo Sotelo, un intelectual. Don Adolfo nunca escribió absolutamente nada, y incluso sus opositores le criticaban en una sociedad tan exigente como la sociedad española, porque don Adolfo tampoco era un gran lector. Sin embargo, sus aportes están ahí. Entonces a don Leopoldo Calvo Sotelo pues le gana y lo sustituye don Felipe González Márquez, otro gran presidente del gobierno español y un hombre que desarrolló una gran proyección internacional, y es de los hombres que ha pasado por la presidencia del gobierno español que ha tenido mayor, digamos, figuración pública internacional. Y después de don Felipe González Márquez, entonces llega al poder José María Aznar, que también en términos macroeconómicos tiene su impronta. José María Aznar. A José María Aznar le sustituye Rodríguez Zapatero, y a Rodríguez Zapatero don Mariano Rajoy. Esos son los presidentes de la transición española que arrancó con Adolfo Suárez, y en la que indiscutiblemente se ha contado con la gran labor que ha hecho desde la monarquía el rey Juan Carlos,
que ha sido el gran padrino de todo este proceso de transición hacia la democracia. Así es que, señores, hoy con el cuerpo sin vida de Adolfo Suárez, repito, un hombre que había muerto hace años, pero que su cuerpo aún respiraba sin que ya existiera su figura, porque ya su figura, el ser que se llamaba Adolfo Suárez se había extinguido hace tiempo. Ayer terminó de vivir y ahora queda solo a la historia. Y no solo la historia, sino la literatura, porque hay muchos episodios que la traición de la memoria no le permitió a Adolfo Suárez contarlo, debatirlo, ahora que están contados por otro, él exponer su versión de muchas de estas cosas, y entonces ahí hay un gran trabajo para la imaginación de los cultores de la narrativa. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, el pasado sábado 22 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Agua. El Día Mundial del Agua está establecido desde el 14 de junio de 1992 en una reunión de una conferencia de las Naciones Unidas que se desarrolló en Río de Janeiro, en Brasil, y después fue ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1992, que se instituyó el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. A propósito, las entidades que en República Dominicana administran el suministro de agua potable, el ACAS, el INAPA, el Corazán de Santiago, el INDRI, todas estas entidades encabezaron actividades con motivo del Día Mundial del Agua el pasado sábado. Y entonces este día es propicio para algunas reflexiones en lo que está ocurriendo con el suministro de agua potable en la República Dominicana. Señores, los dominicanos y las dominicanas tenemos una cultura de consumo de agua totalmente dominada por el derroche. Y ese derroche se debe a que en la República Dominicana no hay medición del servicio de agua potable. Y lamentablemente en la República Dominicana una persona muy rica paga lo mismo que una persona muy pobre por el servicio de agua potable que recibe. Pero una persona muy pobre gasta tanto como una persona muy rica porque recibe el agua sin medición. Lo que llega a través de esa tubería, él entiende que es algo que le corresponde, que le pertenece, que se lo ha dado la naturaleza. Y es verdad que el agua es un elemento de la naturaleza. Ahora, colocarla en tubería, establecer plantas de potabilización y canales expresos de distribución para que esa agua vaya desde esa planta de potabilización hasta los hogares, representa una inversión muy cuantiosa en millones de dólares, sumamente cuantiosa, y la gente no se le ha puesto a hacer conciencia sobre eso. Pero además de que es un recurso natural, es un recurso perecedero que tiene que ser administrado con conciencia. Entonces, señores, nosotros no podemos vivir de espaldas a esa realidad. Y voy a poner algunos ejemplos. Para que ustedes vean si aquí hay un desorden o no hay un desorden. Yo le pregunto, ¿cuál es? Vamos a hablar, por ejemplo, de
tal vez la torre más lujosa que hay en la República Dominicana en estos momentos, la más costosa, etcétera, que me excusen algunos amigos que a mí me gusta bastante y me he tomado mis vinos allí en distintos apartamentos porque la mayoría de los que residen allí son grandes amigos, son buenos amigos. Por ejemplo, en el caso de la Torre Caney. La Torre Caney, ustedes saben que la Torre Caney no tiene medición de agua y que la Torre Caney paga lo mismo de agua potable que paga un edificio hecho por el gobierno en Guachupita. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Pues ahí no hay medición de agua. Paga lo mismo que paga un edificio cualquiera. No hay medición de agua. Y si no hay medición, entonces no puede, todo el mundo paga lo mismo. Usted ve, por ejemplo, que a mí me da pena cuando paso por ahí y veo unos grandes parqueos que tiene el Body Shop, por ejemplo. Y yo veo lavando esos parqueos. Y usted ve que esa gente gasta un río de agua lavando unos parqueos con agua a presión. Y vaya a ver si pagan 13 o 14 mil pesos de agua. Cuando consumen $500,000 de pesos en lavando un parqueo. Entonces, todas esas cosas se dan porque aquí no hay medición. La medición es el instrumento de concientización. ¿Por qué? Porque si yo sé que al consumir una determinada cantidad de agua, si me paso de mis niveles de consumo, voy a pagar más. Entonces, cuando yo me voy a cepillar, yo no dejo la llave abierta. Cuando me estoy estregando, yo no dejo la llave abierta, botando agua, porque yo sé que eso me lo van a cobrar. Pero como eso no me lo van a cobrar, yo voy a pagar lo mismo, independientemente de que gaste o no más agua. Entonces, por eso tenemos ese desorden que hay en la República Dominicana. Hace unos años se intentó empezar a establecer medición. Hay un conjunto de residencias que tienen alguna medición, pero eso quedó obsoleto hace tiempo. Eso quedó obsoleto. En estos momentos no es solo que se trata de una tarifa muy baja. Incluso yo no soy partidario de que la tarifa se eleve. Yo no soy partidario de que la tarifa se eleve. Con el solo hecho de tener control y medición, aunque la tarifa sea económica, nosotros vamos a tener una cultura distinta en cuanto al consumo del agua potable. Entonces quería aprovechar el Día Mundial del Agua Potable para hablar de esto. Después hay otros datos porque hubo un documento muy interesante que se ha puesto en circulación a propósito del Día Mundial del Agua. Son las 7:19 minutos. Bueno, señores, varias veces me ha ocurrido. En unas lo he hecho yo mismo, que me he devuelto, y en una oportunidad pasé por el apuro de que me devolvieron del aeropuerto. Me devolvieron de la línea cuando yo estaba haciendo mi chequeo. ¿Por cuál razón? Porque uno tiene un documento para viajar, que es el pasaporte. Ocurre que ese documento tiene unas fechas de vencimiento y a veces hay descuidos. A veces hay descuido y te coincide un viaje con el vencimiento del pasaporte. A mí hace años que no me pasa. Porque vivo chequeando el pasaporte y cada vez que tengo un viaje, chequeo previamente el pasaporte. Porque la memoria a veces traiciona a uno y uno sabe que es de varios años, pero como me ha pasado, no me ha vuelto a pasar porque he aprendido la lección. Señores, pero yo soy dominicano y tengo visa desde hace más de 30 años. Pero yo no puedo viajar. A mí no me permiten viajar sin pasaporte.
Pero yo no conozco un dominicano, por más famoso o menos famoso que sea, supongámonos uno de estos grandes jugadores de grandes ligas dominicanos. Yo no conozco un dominicano, por más famoso o menos famoso, por más rico o menos rico que sea, que se le permita, pues, chequearse y atravesar migración sin pasaporte. Yo no conozco ningún caso en el que eso haya sido posible. Pero ¿qué resulta? Que hay distintas formas de irrespetar a un país. Y lo que Estados Unidos ha hecho con nosotros, y lo que acaba de hacer con nosotros Estados Unidos, es un irrespeto a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nos está considerando como una aldea, como una selva cualquiera, en la que ese país puede, porque lo ha ordenado el amo del norte, vulnerar sus propias reglas. Es decir, le puede permitir a una persona lo que no le permite a sus ciudadanos. Se lo puede permitir a una persona. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha decidido que una persona que no tiene pasaporte tenga visa. Bueno, pues que busque Estados Unidos la manera ilegal de sacar a esa persona de territorio dominicano. Porque no sé si ese país con el que tenemos tan buenas relaciones se ha enterado de que este es un país independiente y de que este país, frente a situaciones como esa, que constituyen un irrespeto a la soberanía del país, ha tenido posiciones muy dignas. Y el desafío del puente de la 17, el desafío la gran cita en el puente de Francisco Alberto Camaño Deñó se da justamente por un irrespeto a la República Dominicana y a la dignidad de los dominicanos. Y eso se refleja, señores, en una cosa como esta. Yo sé que hay gente que va a aplaudir esto. Yo sé que hay gente que va a aplaudir que un país se sienta tan poderoso que vea que puede tratar de humillar al otro, de humillar a un país más pequeño. No, esta persona puede viajar porque a mí me da la gana de que viaje, independientemente de que vulnere reglas. Gente que quieren exigir todas las reglas del mundo. Para ustedes todas las reglas del mundo y para nosotros no. Es decir, nosotros no podemos tener la dignidad, la soberanía de tener nuestras reglas, y ustedes se pueden dar el lujo de ostentar un irrespeto a nuestras reglas. Eso uno no lo entiende. Pero bueno, hay que estar preparado. Hay que estar preparado para todo. La USAID, todo el mundo sabe que ha estado muy activa en la campaña que se ha hecho en el plano local y en el plano internacional. Que las entidades que han estado haciendo campaña permanente contra la República Dominicana son entidades financiadas por la USAID, es decir, son entidades financiadas por Estados Unidos. Y ahora este irrespeto se pone de manifiesto. Intente cualquiera viajar a Estados Unidos sin pasaporte. Intente cualquiera vulnerar lo que son las reglas de Estados Unidos para viajar, para que usted vea cómo le imponen esas reglas. Pero parece que un país como la República Dominicana no tiene derecho a tener sus propias reglas, y cualquiera entiende que puede embarrarse sobre ellas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bien, señores, ayer veía unas reseñas de unas declaraciones del doctor Reinaldo Pared Pérez. Una reseña que apareció en dos medios. Apareció en el periódico Hoy y apareció en el periódico El Nacional. Y esa reseña está calzada por un veterano y distinguido amigo periodista, Diógenes Tejada, que todo el mundo sabe que tiene muchísimos años cubriendo con mucho acierto la fuente del aeropuerto de
del Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces, él reseñó, hay una reseña de unas declaraciones del doctor Reinaldo Pared Pérez. El título de esa reseña dice: Pared Pérez dice que enfrentará a Leonel, si él aspira. Y lo propio se publicó en el Nacional porque tanto la nota del Nacional como la nota del periódico Hoy corresponden al mismo autor. Es decir, es una lectura, es una interpretación del mismo autor. Sin embargo, en el cuerpo de la noticia, Diógenes Tejada publica exactamente qué fue lo que dijo el doctor Reinaldo Pared Pérez, que es algo distinto. Aunque pudiera llevar a una persona a establecer esa conclusión, ahora usted tiene que diferenciar entre lo que usted colige de unas declaraciones y entre lo que son realmente esas declaraciones. Entonces, es importante destacar qué fue lo que dijo Reinaldo Pared Pérez, porque el mismo Diógenes Tejada lo publica. Dijo lo siguiente, ante una pregunta que le hizo Diógenes Tejada en un encuentro con periodistas que se dio al inicio de un recorrido, de un conjunto de visitas que hizo Reinaldo Pared a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en Boca Chica y en Andrés. Entonces Diógenes le preguntó sobre la posibilidad de que el presidente Fernández presentara su candidatura. ¿Cuál fue la respuesta de Reinaldo Pared Pérez? El compañero Leonel Fernández tiene todo el derecho de volver a procurar tener la candidatura presidencial del PLD si así lo desea. Pero nuestras aspiraciones no están sujetas a la decisión de nadie, sino a la decisión nuestra y a la de nuestro equipo que nos acompaña. Señores, eso fue todo lo que dijo Reinaldo Pared sobre ese tema. Eso fue todo. Yo inicié este proceso y no se detiene hasta lograr primero ganar la primaria interna en nuestro partido y luego las elecciones presidenciales del próximo 2016, y estoy seguro de que así será. Eso fue absolutamente todo lo que dijo Reinaldo. Si a partir de ahí usted quiere establecer cualquier conclusión sobre eso que dijo Reinaldo, perfecto. Perfecto. El periodismo, una reseña, es una lectura sobre unas declaraciones. Usted la puede establecer. Lo importante es que usted cuide de plantear lo que es una conclusión que usted está estableciendo y el texto de unas declaraciones. Y el texto de unas declaraciones, porque cuando usted habla de que una persona está adelantándose a cosas y que está planteando que va a enfrentar a quien no se ha presentado, entonces ya eso sería un acto de imprudencia que un candidato, que una persona ducha en materia política no tiene por qué cometerla, porque cada cosa se da en su momento. Cada cosa se da en su momento, y una persona que ha arrancado con la fortaleza que ha arrancado el doctor Reinaldo Pared Pérez, y que cuando ha estado haciendo estos recorridos, lo único que ha estado haciendo es reeditando ya los respaldos que ha recibido, que son respaldos muy, muy contundentes. Entonces tiene mucho más razón para ser cuidadoso en su pronunciamiento, y él ha puesto todo el cuidado en eso. Por eso él mismo aclaró de inmediato en su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente: reitero y ratifico que no vine a enfrentar ni a confrontar con nadie, vine a competir, que quede claro. 7:30, cambio y fuera, Mauri.